Muy buenas noches, mujeres Joel. Bienvenidas nuevamente a este espacio que es para ustedes, recordando esta dinámica tan linda la que hemos iniciado de el club de lectura Educando con Amor, Educación con Amor. Y vamos a dar inicio a este espacio. Vamos en el primer capítulo. Vamos a terminar la lección 3. Entonces las invito a que nos acompañen, a que participen, a que estén activas y sigamos la lectura que a todas nos ha traído tanta bendición. Yo quiero darle la palabra a Karen, quien nos guía en este espacio, pero también quien ha ideado esta idea tan linda de compartir espacios de lectura de tanta edificación. Entonces, mi querida Karen, yo te doy la bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, mujeres Joel? Me alegra saludarlas de nuevo. Bueno, empecemos de una vez. Permítanme, voy a hacer la tarea de compartir la pantalla, pero ahora no encuentro, debe ser esta. Perdónenme un segundo que la tecnología aún me arrolla. Sí, vamos acá. Vemos tu Entonces, pantalla súper bien. perfecto, gracias. Entonces, aquí estamos. Como habíamos entonces hablado la vez anterior, tenemos que estamos estudiando el libro Educación con Amor. Este libro tiene, ya habíamos dicho, 23 capítulos. Cada capítulo está subdividido en algunos títulos. La vez pasada alcanzamos solo a abordar los primeros dos porque hicimos, como había pasado tanto tiempo desde la primera sesión, entonces quisimos hacer como un, un recuento de en qué estábamos para continuar. Entonces recuerden que la primera puerta, el primer capítulo, se llama La primera puerta, que es como el libro está dividido en un cinco o seis puertas, ahora ya no recuerdo, y que cada una de estas contiene los capítulos sobre los cuales vamos a trabajar. Son cuatro puertas. Entonces, esta primera puerta, que se llama Darlo Todo, tiene en el capítulo 1, que es Dar lo que tenemos, tiene estos subtítulos, que es Dar lo que tenemos, llenando los recipientes, y No hacer teatro, que fue en el que quedamos. ¿Qué es esto de no hacer teatro? Entonces nos dice el autor que especialmente en el tema de la espiritualidad, espérenme, aquí, ya vamos. Entonces, especialmente en el tema de la espiritualidad, tal como en el de la emuná, ya sabemos que la emuná pues es la fe, el temor del cielo y el amor a la Torá no sirve para nada fingir. Es decir, y ya que estamos hablando en función de educar a nuestros hijos, pues uno no puede decirle al niño que haga algo que uno no hace o que crean algo que uno no cree, em, porque el teatro no nos sirve. Nuestros hijos son niños inteligentes, son esta generación, al igual que nosotros y nuestros padres, todos los niños tienen la capacidad de darse cuenta cuando uno le está engañando, cuando uno está fingiendo, cuando uno está haciendo algo que no es sincero, que no es de corazón. Nos dice el autor que las palabras de aquel que tiene temor del cielo son escuchadas, porque sus palabras salen de lo más profundo de su corazón y por tanto llegan al corazón. Un hombre que tiene temor del cielo puede influir sobre quienes lo escuchan, ya que despierta también en ellos temor al cielo, lo que les deja poder aceptar sus palabras. ¿Qué más tenemos acá? Trabajar sobre sí mismo para completar el faltante con estudios y rezos es importante, porque también puede pasar que hay padres que no fuimos, nosotros, yo por lo menos, hay unas de ustedes que tienen el privilegio de haber crecido en un hogar creyente, de tener padres creyentes, de pronto de ya ser una segunda o tercera generación de creyentes. Hay otros que crecimos sin Dios ni ley, literalmente, o sea, católico conforme de ir a la misa solo por Semana Santa y eso era tal vez todo el único conocimiento que tenía uno de Dios, de la Torá. Se sabía uno el ángel de la guarda porque por la noche cuando veía películas de miedo, entonces sí, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día y hasta ahí. O sea, de verdad que el Señor nos ha tenido misericordia. Pero entonces aquellos que, incluso los que fueron educados, obviamente estas personas tienen una ventaja sobre los que no, pero incluso todos tenemos que hacer un esfuerzo para educarnos
un trabajo personal para poder recibir y tener en nosotros aquello que hoy queremos darle a nuestros hijos. Y yo creo que mis hijos tengan fe, que mis hijos de verdad cuando yo les digo, cuando tengo miedo, pongo en ti mi esperanza, Señor, y todavía te alabaré, Salmo 42, si no me falla la memoria, es que ellos de verdad reciban eso porque mi mamá cree eso, o porque mi papá cree eso, no porque, ay, a ver la frase de cajón que le digo para tranquilizarlo. Alguna vez Daniela eh, iba en un triciclo, obviamente siendo muy pequeñita y eso estaba muy bajita, pegada al piso, y en el conjunto donde vivíamos, los perros los sacaban así libres y sin ningún control, y el perro se fue del lado del dueño y se vino hacia ella, ladrando y con toda la intención de morderla. El perro quedó a esta distancia de la cara de mi hija, o sea, donde había sido una tragedia terrible. Y ella solo lloraba y decía, me escupió, me llenó de babas. Pero obviamente en ese momento todos gritábamos, salimos corriendo. Y en ese momento yo le dije a mi hija, ¿sabes qué está escrito? Que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Daniela quedó súper, de verdad impactada con eso porque decía, sí, el Señor me guardó, el ángel del Señor me guardó porque el perro me quedó aquí. Ella decía que sentía el aliento, que sentía las babas del perro en su casa, en su carita. Para ella fue muy impresionante, pero esto en el momento adecuado, en el momento oportuno, pues si no tenemos palabra y no tenemos que decirle y solo hubiésemos podido ponernos a pelear con el tipo y ya, pero en ese momento fue una oportunidad en que tuvimos palabra, teníamos algo para darle a nuestra hija y decirle, y ella cree, o sea, tenía tal vez 4 años, no recuerdo muy bien, 4, 5. Y ella en ese momento tuvo la certeza en su vida de que esa palabra es así. Pero si yo no tengo palabra o si mi esposo no tiene palabra para darle, pues ella qué va a recibir. Entonces yo no puedo esperar que mi hijo o mi hija o el niño que cuido, ya habíamos hablado de eso, muchas de nosotras somos cuidadoras, somos mamás, somos abuelas, son profes, tienen a su cuidado sus sobrinos o niños extraños que reciben para cuidarlos como profesoras o como cuidadoras. Entonces, eso que queremos impregnar a nuestros hijos primero debe estar en nosotros, es lo que nos dicen en esta parte de no hacer teatro, o sea, no es solo la mamá, oh, me voy, pues eso es lo que uno piensa cuando de hacer teatro, pero es ese teatro de fingir que tengo fe, pero mi hijo se va a dar cuenta si estoy actuando o si es algo sincero. Entonces nos dice aquí el autor precisamente eso, incluso aquellos que no fueron bien educados y no habían recibido sus propios padres aquello que necesitaban, tampoco pueden dárselo a sus hijos, a no ser que trabajen sobre ellos mismos para completar esta falta de estudio, de rezos, de fe, de emuná, porque eso se impregna. Nosotros tenemos la capacidad de impregnar en nuestros hijos eso en lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, aquí tenemos versículos, entonces esa era la dinámica, quienes nos acompañan por primera vez o de pronto ya por la distancia del tiempo no lo recuerdan. La idea no es solo leer el libro, sino acudir a él como una herramienta, pero pues nuestra primera y principal herramienta es la Torá, pero nosotros como creyentes en Yeshua tenemos un plus que es fabuloso, fantástico, el centro del universo para nosotros, y es la Brida Hadashah, que son las palabras tanto de Yeshua como de sus talmidim, de los discípulos de Yeshua, que en función, además que es fantástico, porque yo pues obviamente hago la tarea ¿no? de buscar, de leer, de recordar textos, también obviamente control, buscar palabras relacionadas con versículo de, porque esto está escrito hace 2000 años, esto sucedió y estas palabras nos fueron dadas hace 2000 años y pues este libro pues, no tiene más de 10, 20 años. Entonces es bonito cómo la sabiduría del pueblo judío nos llega, nos guía, obviamente es parte fundamental de nuestra fe, pero nosotros tenemos la roca, nosotros tenemos el centro del universo conocido realmente para guiarnos, pero a veces leemos cosas y las seguimos de largo
o las pensamos solo en ciertos contextos. Entonces a mí me pareció interesante, bueno, buscar versículos, buscar textos que estén ligados a todo esto que ya nos está dando el libro, pero que, ay, perdónenme, aquí hice algo, no, pero que nos pueden orientar en ese mismo sentido. Entonces esto es como un collage, en mi época hacíamos collage, creo que ya los niños no hacen collage, de esto, de palabras y de versículos que se pueden ir ligando, se pueden ir entretejiendo con la sabiduría y pues los consejos que da el autor, que pues es el rabino Shalom Arush, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, tenemos que en Santiago 1:25 está escrito: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando que ha oído, lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición ¿al qué? Al practicarla, que es lo que nos está diciendo aquí el autor. O sea, usted no puede fingir lo que no tiene. Pero si usted se fija, si usted estudia, si usted se acerca a lo que está escrito, entonces en esa medida usted se va a perfeccionar. Usted recibirá bendición al practicar eso. ¿Y qué más bendición podemos tener nosotros, las madres, cuidadoras, profesoras y demás, como ya lo hemos mencionado, que ver que nuestros hijos están siguiendo los caminos de la Torá, los caminos de que el Señor ha fijado para nosotros? El siguiente versículo que tenemos, que nos habla sobre esto de no hacer teatro y de esforzarnos en que nuestra fe sea sincera, que nuestras palabras sean, y nuestros estudios y nuestros rezos sean sinceros, está en Primera de Timoteo 1:5-17, que nos dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero. O sea, sincero es sincera. Recuerdan que las explicaciones que ha dado de la cera fundida y de cómo se fundía la cera para hacer las figuras y entonces ya quedaba solo el material puro, bien fuera oro, plata, bronce, bueno. Entonces, un corazón sincero es un corazón sin máscaras, un corazón que habla la verdad, de una buena, bueno, entonces debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Volvemos entonces aquí a no hay que hacer teatro, porque eso, aunque uno no lo crea, se nota, se ve y los niños lo disciernen. O tarde o temprano empiezan: tú me dijiste, acuérdate que mi hija a los 3, ella habló muy rápido y a los 3 años ya le decía a uno: acuérdate que las promesas no se pueden descumplir. Entonces uno a los niños puede decirles que tú sí seas sí, que tú no seas no, pero si él te ve haciendo una cosa diferente, ellos se van a dar cuenta de esa contrariedad. No sirve fingir. Dice: algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, o sea, pretenden ser sabios para sus hijos y volar en el talit, como dice el pastor, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Nosotros tenemos que ser sinceros. No nos sirve fingir respecto a la emuná, al temor del cielo y al amor a la Torah. Entonces, hay que ser coherentes y pues Timoteo nos habla de eso. No podemos pretender ser maestros cuando en nosotros no hay realmente ni conocimiento ni temor del Señor, y mucho menos vamos a influir eso en nuestros hijos. Perdónenme, sí. En Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así también la fe por sí sola no tiene obras y está muerta. Entonces, es esto que nos está diciendo el autor, pero 2000 años más cerca de Yeshua, porque nos dice: sí, o sea, uno puede alegar, decir en su casa: yo tengo fe, o yo conozco la Torá y soy un erudito, pero ¿y tus obras? Y lo que les decía ahorita, nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo. Y nuestros hijos no hacen lo que le decimos, sobre todo cuando están muy chiquitos. Ya hay algunos que estamos en la etapa de la adolescencia o algunos que ya tienen hijos adultos. Nuestros hijos sobre todo ven lo que hacemos y eso es lo que repiten y lo que imitan. Y eso pues creo que eso lo han hablado los psicólogos, lo han hablado las personas expertas en conducta y en comportamiento y en crianza. Yo ya les aclaré alguna vez, soy politóloga, soy mamá por vocación, no soy experta en estos temas, pero al igual que ustedes he tenido
muchas inquietudes y dudas y por eso estamos pues con la ayuda del Señor haciendo esta tarea y pues que el Señor nos ayude. Que lo que sea paja se lo lleve el viento y que el Señor, la semilla que Él nos ha dado, nos permita ser buena tierra para dar ese fruto. Pero este texto es importantísimo. Yo creo que esto no es solo de la fe hacia afuera, en la Keilah, en la sociedad para dar testimonio, sino que este testimonio empieza en nuestra casa. Entonces, la fe sola, si no tiene obras, está muerta. En nuestro hogar, con nuestros hijos, con el esposo, con la familia cercana, con la familia lejana, en comunidad, nuestra fe, o sea, no podemos fingir porque esas obras no van a ser coherentes con lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. El temor de su trono, el temor al cielo y el amor a su Torah no se fingen. Y aunque lo finjamos, va a ser evidente tarde o temprano que no había coherencia ni unidad en eso que estamos hablando. También está escrito que tú sí seas sí, que tú no sea no, y es en este sentido, o sea, no podemos fingir, no podemos hacer teatro en nuestra casa con nuestros hijos o con nuestros estudiantes o con los niños que estén cuidando. Yo hablo en general de hijos, pero pues entiéndanme que esto es más un tema de hacia quién estamos emanando ese cuidado. También tenemos el texto de Lucas 6, 46, 49 que nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo otra vez, la coherencia? O sea, uno no puede decir Señor, te amo, te bendigo, te alabo de boca para afuera, porque también está escrito que, o sea, de una misma fuente no puede haber dos aguas, las dulces y las amargas. Entonces, esa emuná, ese temor del cielo, ese amor a la Torah, se ve en lo que hacemos. Y el Señor Yeshua nos dice, o sea, ustedes de palabra pueden decir muchas cosas, pero ¿y las obras? Voy a decirle a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece al hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Creo que pues este texto nos habla por sí mismo. Y obviamente el Señor estaba hablándonos más de qué pasa cuando viene la prueba, la dificultad, el temor. Entonces, podemos decir muchas cosas, pero a la hora, en ese momento es cuando realmente nuestra fe, cuando realmente somos puestos a prueba y estamos cimentados sobre la roca que ya sabemos, porque Yeshua mismo nos dijo, yo soy la roca. Él es el cimiento sobre el que estamos o estamos sobre la tierra, sobre la arena, que cualquier dificultad nos hace tambalear. Y entonces ahí sí no sirve de nada fingir, porque usted puede decir muchas cosas, pero en el momento en que su casa es tambaleada, literalmente, usted se le va a ver si estaba fingiendo, si tiene una careta, si tiene una máscara y todo tiempo fue teatro y fue actuación, o si realmente su estudio y su rezo y su trabajo sobre sí mismo lo tiene cimentado en la roca que a pesar de que venga un torrente o una inundación, usted está firme en el temor del cielo, en el amor a la Torah, en la emuná. Eh, Lucas 6:46 nos dice, bueno, este es un versículo largo, tal vez lo resumí solo en esto, en el amor debe ser sincero. O sea, no nos sirve de nada fingir. El amor al prójimo, el amor a nuestros hijos, el amor a Dios. Ámense. El Señor Yeshua nos dijo que nos amemos unos a otros. Ese amor debe ser sincero. Eso no tiene lugar a, a fingimientos. No sé si esté bien dicha la palabra ahora que lo pienso. Pero el Señor nos, la Brit Hadashah nos dice eso, el amor debe ser sincero y en esa medida también nuestras oraciones serán escuchadas, nuestros hijos querrán imitarnos, seremos perfeccionados. Y finalmente tenemos Gálatas 3:8
Dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Todo el tiempo el libro nos está recordando esto. Trabaje sobre sí mismo. Usted no puede educar, usted no puede pretender que su hijo sea algo que usted no tiene para dárselo. Entonces, trabaje sobre sí mismo y en esa medida usted va a ser perfeccionado, va a crecer y va a tener algo para ofrecer. No va a ser sincero. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces es otra vez, no sirve nada fingir. Si sembramos con amor, si sembramos con esfuerzo, con oración, con estudio, con un corazón, como está escrito, contrito y humillado, buscándolo a Él, seguramente hemos de cosechar en nuestros hijos esto que hemos sembrado. Entonces, por ese lado, escuché, ¿alguien dijo algo? No, creo que fue un micrófono. Entonces, educar es dar ejemplo, dar de lo que se tiene. Ya don Germán, casualmente, no creo en pues, las casualidades del Señor, y la semana pasada Sarita también nos hablaba de esto, del trabajo personal, de los frutos, y cuáles, pues cuando no trabajamos en nosotros mismos, ¿qué vamos a cosechar? Aquí nos dice, cada uno cosecha lo que siembra, seguramente hemos de cosechar esos frutos del Espíritu para, bueno, yo tengo una visión personal al respecto y es eso. Los dones sobre todo dice que son dados a la Keilah para edificar, a cada persona para edificar la Keilah. Mi oración es, bueno, Señor, yo quisiera hablar en lenguas, interpretarlas, no lo hago y seguramente no lo voy a hacer. El Señor conoce lo que cada corazón puede manejar y yo creo que quedaría como, sería para mí muy fuerte el shock de el tema de las lenguas o el discernimiento de espíritus y toda esa cosa, pero bueno. Pero lo que sí es cierto es que los dones están dados para edificar la Keilah. Y la primera Keilah que nosotros tenemos que edificar es nuestra casa. Y en esa medida, tanto los dones como los frutos seguramente nos serán dados en la medida que trabajemos en nosotros mismos y en que nuestro corazón esté a la disposición de que eso no sea para elaborarse un nombre propio, como lo que pasó con la Torre de Babel, que todos querían, era trabajando para construirse un nombre para sí mismos, sino que en la medida en que nuestro esfuerzo sea para que en nuestros hijos, para edificar el reino, para que nuestros hijos sean esos que edifiquen el reino, que esos que seguramente van a ver a Yeshua, no lo sé, pero es algo que podemos tener en el corazón. En esa medida vamos a cosechar lo que sembramos, porque estamos dando de lo que tenemos. Entonces yo digo, Señor, dame tus dones para poder cuidar, instruir, disciplinar a mis hijos conforme a tu palabra, conforme al propósito que tú les has dado. Porque pues yo no quiero dones para irme a parar en la mitad de la Plaza de Bolívar a hablar en lenguas o a interpretarlas o a hacer profecía, no, no es para eso. Si en el corazón de nosotros como madres está es que esos dones y esos frutos sean para construir la Keilah, nuestra pequeña Keilah, primero que toque es nuestra casa, la Keilah a la que todos asistimos. Y ya de ahí en adelante, bueno, el Señor dará conforme a su voluntad. Yo creo que ese trabajo personal y ese educarnos a nosotros mismos, el Señor lo verá con agrado y seguramente nos concederá esos dones porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, creo yo, que es para cuidar lo que Él nos ha puesto a cuidar, que es nuestra casa. Entonces, bueno, el siguiente subtítulo que tenemos es comenzar a tiempo. Permítanme un segundo. Aquí, comenzar a tiempo. ¿Qué es ese comenzar a tiempo? Entonces, tal vez en una enseñanza que hace recientemente Samuel dio, habló de este relato que está aquí en este página 22, comenzar a tiempo es el subtítulo. Siguiendo la regla que educar es dar y que la persona solamente puede dar aquello que tiene, podemos entender la siguiente historia. Ya la voy a dar así muy por encima, más porque creo que pues la tarea de que lleguemos al club de lectura leídos, pues es importante para no estar
repasando cada palabra que está escrita, sino poder ir avanzando. Entonces, esta es la historia de una pareja que fue a ver al Hafetz Haim, el gran justo y sabio de su generación, y le pidió que bendijera a su hijo recién nacido para que sea un gran tzadik, es decir, un hombre justo y recto. El Hafetz Haim los miró y les dijo, lo siento, llegaron demasiado tarde. Es decir, llegaste tarde. Pero, ¿y por qué? Entonces él le dice, no, lo que pasa es que pues ya es muy tarde, o sea, si ustedes quieren darle a su hijo que reciba una bendición, tenían que haber llegado hace, no sé, 20 años, tal vez. Entonces, pero, ¿por qué hace 20 años? Es como uno dice, no, pues yo necesito la bendición, es porque ahora es que nació el niño, no hace 20 años. Entonces, retomamos lo que ya se nos había dicho. Eh, Hace 20 años tal vez les hubiera dado mis consejos y los hubiera bendecido para que ustedes mismos fueran justos. La explicación que les dio el Hafetz Haim es similar al concepto que hemos aprendido. Educar es dar. O sea, esto es como la almendra, el centro del libro. Educar es dar y el trabajo personal de los padres. Si ustedes, los padres, no tienen emuna firme y pura en el Creador, ¿cómo pueden esperar que su hijo la tenga? Les preguntó. ¿Cómo van a dar algo que no tienen? Si ustedes no tienen rasgos positivos de personalidad, ¿de dónde esperan que sus hijos la reciban? El hijo debe recibir todo de ustedes, pero si ustedes están vacíos, ¿qué le pueden dar? Y ahí entonces llegamos. Sí, llegaste tarde porque llegaste ya cuando tal vez no has tenido suficiente tiempo de trabajar en ti mismo, pero nunca es tarde para comenzar. Em, Acá sigamos. ¿Por qué? Ustedes saben que en Santiago 1:5 dice esto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Pues da a Dios todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Así que nunca es tarde para comenzar. Mamás, yo sé que aquí ya hay mamás que tienen ya sus hijos grandes, que seguramente ya tienen nietos y están más de pronto interesadas en este tema pensando en sus nietos. Las mamás que están en ese proceso, anhelando en su corazón tener y buscar un hijo, las que estamos criando chiquitunes, los que todavía están lactando, los que están en edad preescolar, las que ya tenemos niños más grandes, las que ya estamos en la etapa de la adolescencia, todas. Acuérdense de esto, nunca es tarde para comenzar. Sobre todo porque en Santiago se nos dijo estas palabras maravillosas y es que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar, porque Él nos da a todos generosamente. Yo creo que lo que les decía hace un momento, si uno le pide de verdad al Señor con el corazón sincero y dice, Señor, a mí me dieron palo como arroz, es un dicho que no se me olvida. Yo, o sea, sí, crecí literalmente sin temor de Dios. Fui a una universidad pública en la que el centro del universo es que no, la separación del Estado y la fe, y que de todas formas la exaltación del pensamiento humano por encima de todo. O si su papá y su mamá lo dejaron, acuérdese que el Señor lo recogió, lo que sea. Todos tenemos situaciones diferentes. O una mamá que con la misma camándula le daba, no sé, no sé, todos pasamos, todos tenemos nuestras historias personales, pero créanme, nunca es tarde para pedirle a Dios. Y menos si lo que estamos haciendo es pedirle que nos ayude a cuidar esto que Él nos puso a cuidar, este tesoro que nos dio a nuestros hijos. Y hay días en que uno quiere o tirarse por la ventana o tirarlos a ellos, salir corriendo, pero créanme que esta tarea es una tarea que el Señor nos encomendó. Y es una tarea tan importante, tan difícil, pero tan necesaria. Y el buscar de Él y pedirle que nos ayude, yo creo que es la única esperanza que tenemos para hacerlo, porque además uno todo el tiempo se critica porque si lo hizo, si no lo hizo, si lo dejó de hacer, si debió haberlo hecho de otra manera, si otra persona lo hace mejor, no importa. Lo importante es que podemos y tenemos un padre al cual podemos, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor consejero, que nos puede ayudar, incluso a decirnos, mira, si necesita ayuda psicológica y bueno, busquemos con quién. Incluso en esas decisiones, el Señor nos guía, nos ayuda y nos sostiene. Entonces, acuérdense que
estamos hablando todo el tiempo de esto, trabajo personal y dar. Entonces, todo el tiempo pidámosle al Señor para que nos ayude a corregirnos, a mejorarnos, a quitar aquello que no glorifica su nombre, a todo lo que es paja, que el Señor la arranque. La parábola del sembrador es muy linda, pero si ustedes se dan cuenta, es que no recuerdo ahorita en uno de los evangelios tiene una continuación, la llamo yo. Y es que después de decir que la buena tierra, bueno, que se cosecha, todo, después dice otra parábola que vino el enemigo y esparció cizaña. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos todo? Y el Señor dijo, no, esperen, que en el tiempo de la cosecha, ¿por qué? Eso lo explicó, tal vez fue Dudu, no me acuerdo, o el pastor. Y es que cuando el trigo está cargado, el trigo se dobla, pero la cizaña permanece erguida. Entonces así se puede separar el trigo de la cizaña. Pero además está escrito que él es dice que el Señor del campo dijo que esperaran. Y ustedes saben que en Oseas, eh, cuando habla de Jezreel, cuando habla de que ya no será, que ahora se le va a llamar a la que era no compadecida, lo Rujama, se le va a llamar Rujama. Y a la que se le llamaban lo a mí, o sea, que no es pueblo, se le va a llamar a mí. O sea, que se le iba a tener compasión y que iba a ser llamada pueblo. Pero lo más importante, o sea, para mí lo más impresionante de eso es que esa palabra Jezreel, el lugar que se describe ahí en Oseas, es Dios siembra, la traducción literal de eso. Entonces no se les olvide que Dios siembra, que Dios es el dueño del campo, que Él tiene autoridad para mandar a arrancar la cizaña, que debemos dar fruto para que Él nos guarde y la cizaña sea quitada, pero sobre todo que Dios siembra y Él es el Señor del campo y nos va a llamar pueblo mío y compadecida. Aquí esto no sé, esto no estaba dentro de la diapositiva, pero bueno, que el Señor nos ayude y sigamos aquí según el tiempo nos apremia. Tenemos entonces que nunca es tarde para comenzar. ¿De qué sirve una bendición si el niño no tiene un ejemplo personal a seguir? Se pregunta aquí en la historia que cuentan sobre el Jafet Caín, que les dijo, ya es tarde. Pues en Filipenses 12 al 16 nos dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Mashiach me sentiré satisfecho de no haber corroído ni trabajado en vano. Entonces, ustedes brillan como las estrellas del mundo, es decir, ustedes son los que tienen que dar testimonio, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, y en esa medida es que sus hijos van a seguir el ejemplo. Es que sus hijos se van a dar cuenta de qué, de cómo se cumple y se guarda la Torah. O sea, nuestro llamado todo el tiempo es hacer luz y hacer testimonio y que nuestras buenas obras hablen por causa de nosotros, por causa del testimonio de la salvación en Yeshua, porque ese es el testimonio que nuestros hijos están recibiendo. Y esto es seguramente lo que ellos van a imitar. Entonces, todo el tiempo démonos cuenta de eso. Nosotros somos el ejemplo personal de nuestros hijos y que solo las bendiciones y solo los rezos y las palabras de profecía se las lleva el viento, que nuestros hijos están viéndonos. Y esa tarea de esforzarnos, de crecer, de ser grande en el reino de los cielos, como está escrito, es un llamado a eso, a ser esas estrellas que brillan para ser ejemplo para nuestros hijos. Nos dice, toda dificultad que surge en la educación de sus hijos será para el padre una luz roja, nos dice más adelante. Ah, bueno, eh, entonces, no se desanimen, tampoco ahora es demasiado tarde, les dijo el Hafez Haim. Eh, digamos que dice que tenemos la oportunidad y que esto será una doble ganancia.
porque cuando uno trabaja para uno mismo, finalmente también está trabajando para sus hijos. Podemos entonces deducir una idea fundamental que rige todo este tema de la educación. El padre necesita ocuparse principalmente de educarse a sí mismo. Cuando lo hace, toda dificultad que surge en la educación de los hijos, como un mal comportamiento o que no vayan por el buen camino, será para el padre una luz roja. Esto lo van a abordar más adelante, entonces no voy a profundizarlo, pero sí dice, lo que llamará a detenerse y reflexionar sobre sus propios actos y a pensar qué es lo que no está bien en él mismo, antes de pensar qué no está bien en el niño. Esta luz roja es lo que nos dice es que nosotros y nuestros, a veces uno tiene muchas discusiones con un hijo en particular o con una actitud en particular de los hijos. Entonces, a mí, no peleen, no se griten. Y yo digo, bueno, ¿quién es aquí la que habla a los gritos? O sea, no, ellos no gritan porque sí, porque eh, em, se les ocurrió, porque, ay, cómo la televisión, cómo les daña el cerebro a los niños y la mente y el corazón. No, no. Si mis hijos se hablan a los gritos, no es porque lo aprendieron de los vecinos, no es porque lo vieron en televisión, es porque seguramente en casa, yo primero que todos, hablo así. O si mis hijos no se respetan y se tratan con rudeza, o es que mi hijo dice mentiras. Ya, obviamente estamos hablando de las cosas chiquitas y como inocentes, ya hay cosas más serias y más difíciles a veces de manejar. Pero cuando esa luz roja se enciende, cuando a mí hay algo que me molesta infinitamente y profunda y personalmente de ellos, de su actitud, debo primero examinarme a ver si eso está en mí. Entonces, esto, hermanos míos, dice Santiago 1:2, 4, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, Señor. Gracias por la prueba. Qué alegría que estoy viendo esto, porque esto nos va a permitir crecer en familia, crecer en santidad, en unidad. Es difícil, es muy difícil, pero no se nos olvide. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Así que de ahora en adelante, cada vez que su hijo la despeluque, cada vez que tenga problemas, que es que no se levanta temprano, que es que me responde feo, que es que considérate mujer dichosa, porque en esa prueba se va a producir fe y perseverancia en tu vida y vas a orar con insistencia, con dedicación. Vas a trabajar en ti misma para ver qué es lo que pasa y en esa medida vas a ser perfeccionada y nada te va a hacer falta. No es fácil, es muy, esos consejos así, a veces yo de esos de respira profundo, cuéntase, agáchate, míralo y no sé qué, bueno, hay técnicas de crianza y eso, a veces funcionan, a veces no, hay personas que son más receptivas y más ágiles para manejar estas situaciones, hay otras que nos cuesta más, pero cuando tenemos palabra, cuando tenemos un sustento, cuando tenemos un propósito, no solo de recitar los versículos por recitarlos, sino que cuando hay una oportunidad para que la palabra se haga vida en nosotras, entonces hagámoslo. No es fácil, pero esforcémonos porque a eso estamos llamados. Entonces, recuerden que somos dichosas cuando enfrentamos pruebas, cuando la luz roja se nos enciende y este chino, mejor dicho, es porque hay algo en usted que seguramente está siendo confrontado a través de su propio hijo, porque su hijo es reflejo suyo. Él no aprendió eso en la calle. Y sí, que el colegio los influye, que los amiguitos, que sí, pero el 100% de la personalidad y el carácter y de quién es su hijo no depende de lo externo. O sea, muy poco es de lo que seguramente se les pega y a veces salen con unas cosas que uno dice como, perdón, o sea, aquí eso no se dice. Ya ese es el momento en que, bueno, ya reflexionar y pensar de dónde pudieron haber venido ciertos comportamientos que son inadecuados, que son incómodos o que van en contra abiertamente de la Torá. Aquí en casa no se dicen malas palabras y entonces de dónde usted sacó esa palabra, con qué amiguito está juntando, en qué programa lo vio y es momento de corregir y de realinear y decirle, bueno, esto está bien y esto no. Pero en general
Las cosas que nos chocan de nuestros hijos vienen de nosotros mismos, o del papá o de la mamá, porque obviamente si tienen papá y mamá, pues de ambos se reflejan. Y, a ver aquí, listo. Entonces ahora avanzamos a el subtítulo que se llama Ahora sí. Bueno, entonces son dos, la prueba y ahora sí. Eso los vamos a manejar juntos porque básicamente está ligado al otro. Aunque todos los subtítulos están ligados, como les digo, todo el tiempo está reincidiendo en trabajo personal, educar es dar. Pero este en especial nos habla del sacrificio de Isaac, la prueba y la respuesta del Señor, ahora sí. ¿Por qué? En perdónenme, me perdí acá. Entonces, volviendo al tema de la importancia de que el padre principalmente se eduque a sí mismo. Aquí tenemos en estas dos secciones del libro el relato del sacrificio de Isaac. El Creador le ordena a Abraham atar a su único hijo con Sara, aparentemente para ser sacrificado. Durante la descripción de este acontecimiento, la Torá no menciona ni una sola vez que el Creador habló con Isaac. Esto es impresionante, porque el que iba a ser sacrificado era Isaac. Pero el Señor no le dice a él, déjese atar por su papá, váyase con su papá y hágale caso. El Señor le dice a Abraham, tráeme a tu hijo único y me lo vas a presentar en ofrenda. Incluso, bueno, sobre todo esto, por eso esta imagen, ahí me estoy ayudando con el Copilot para hacer imágenes y como cosas así que nos ayuden a visualmente acompañar el texto para no ser tan densa la comunicación. Entonces, Isaac no era un niño, y eso todos lo tenemos claro, que si eran los 30, que si eran los 33, que si eran los 37, pero no era un niño, eso es muy importante. Él no era un bebé o un infante que no hubiese sido capaz de tomar decisiones o de hablar con su papá y decirle, pero bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Qué es esto? Dios no nos exige sacrificios humanos, es más, esto está fuera de todo el contexto y todo lo que hemos oído del Dios único, el Dios verdadero, el que es diferente a los ídolos paganos de este mundo que sí exigen sacrificios humanos. Entonces, esto del sacrificio de Isaac es casi como un misterio, porque es el sacrificio de Isaac, pero el que lo presenta es Abraham, pero Dios nunca habló con Isaac. Entonces, por eso abordé ambos temas. Ahora se dice. La verdad es que teniendo en cuenta todos estos detalles alrededor del sacrificio de Isaac, Hashem no le habla a Isaac en ningún momento, ni le pidió siquiera que aceptara ser sacrificado. La respuesta a estas preguntas es una prueba de la importancia del tema que estamos tratando. ¿Saben qué? Dios no necesitaba hablar con Isaac, porque Isaac se dejó conducir sin cuestionamientos y aceptó las palabras de su padre, incluso al oír algo tan terrible. Este es el mensaje que nos transmite este relato. El temor al cielo del padre se puede reconocer en sus hijos. Así que así como un hijo rebelde debe tener algo en su corazón que su papá o su mamá sembraron, el hijo que se deja conducir por sus padres, el corazón del hijo, el temor de Dios, el temor, el amor por su Torah también se pueden reconocer en el hijo. La prueba del sacrificio era solamente para que se revelara el temor al cielo de Abraham. Y si Abraham verdaderamente era temeroso de Dios, entonces su hijo aceptaría el mandato divino. Por eso el Señor dijo, ahora sé que eres temeroso de Dios. Esa era toda la prueba de Abraham, ver si realmente tenía temor de Dios. Gracias a la fe de los padres, los hijos pueden ir por los caminos del Creador sin formular preguntas, incluso cuando se trata de entregar la vida. Esta es la mejor prueba de que el verdadero trabajo que deben hacer los padres para educar a sus hijos es el trabajo personal,
educarse a sí mismos para ser hombres de fe con temor del cielo. De esta manera, los hijos automáticamente, obviamente hay excepciones, pero en general, los hijos también recibirán esa cualidad y ellos también seguirán los caminos del Creador. Entonces tenemos en 2 de Timoteo 13, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer, enseñar, reprender y corregir en nuestros hijos en justicia, pero conforme a la voluntad y conforme a lo que está escrito en la Torá. Y eso es lo que puede impregnar en nuestros hijos el temor del cielo. Dice el temor, bueno, el temor al cielo del Padre se puede reconocer en su Hijo. En el Salmo 144, aquí sí me salió un poquito de la Brit Hadashah, pero quise incluir este salmo. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, es en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. ¿Qué es el ser humano para que lo cuides? ¿Qué es el simple mortal para que en él pienses? Eso es lo que el Señor ha sido para nosotros y lo que nosotros debemos ser para nuestros hijos. Es decir, el Señor nos ama, nos protege, nos cuida, nos ha dado libertad, es nuestro escudo, nuestro refugio, es quien nos provee, quien nos consuela, quien nos ama. ¿Qué hemos recibido del Señor? Cada uno de nosotros tiene una relación diferente con el Señor porque el lugar de donde el Señor lo sacó también es diferente. Entonces, yo que crecí sin papá, que mi papá era bueno, no voy a hablar ni bien ni mal de él, pero él fue una persona que proveyó, yo tengo profunda gratitud con él porque yo, gracias, a diferencia de muchos, tuve papá que me pagó universidad y nosotros tuvimos casa propia y no tuvimos la fugia de estar pensando en un arriendo mensual, que es una cosa tremenda para una mamá cuando está criando hijos, por ejemplo. Pero yo no tuve un papá que me consintiera, que me protegiera, que me animara, que me hiciera, que me fortaleciera como mi yo, y bueno, y todas estas cosas que hablan sobre el abandono y sobre la orfandad y demás. Entonces, hay quienes tuvieron papá y fue un papá presente, un papá diligente, un papá que proveyó, hay otras que no tuvieron papá porque pues falleció, otros papás que se desaparecieron, bueno, hay mil situaciones. Para el Señor, para cada uno de nosotros ha sido ese papá, que sí nos cuida, nos protege, nos anima, nos provee, nos cuida, nos incluso nos toma en sus brazos y nos amamanta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ser para nuestros hijos, lo que el Señor ya ha sido para nosotros y esa es mi oración también, que el Señor nos ayude a ser para nuestros hijos lo que Él ha sido para nosotros, porque es la única forma que nuestros hijos van a acercarse a Dios como su papá, como su Abba, como no solo el gran creador del cielo y de la tierra, que lo es, y que por eso merece alabanza, gloria y honra, pero, no es, pero el Señor también es nuestro papá, el que nos toma, el que nos llena, nos consuela, nos anima, el que nos dice cuando no éramos pueblo, cuando no éramos nadie, nos dice, ahora vas a ser a mí, vas a ser pueblo mío. Cuando nadie nos consoló, ni nos animó, ni nos quiso, Él nos dice, ahora serás Ruhama, que vas a ser lo Ruhama, bueno, ahorita se me escapa la palabra, se los dije antes, la compadecida. Entonces, en nuestros hijos es que vemos lo que el Señor ha sido para nosotros si a ellos les damos eso que Él fue para nosotros en primer lugar. Entonces el Señor es quien, eh, bueno, eso está escrito en varios versículos, por eso no los puse ahí para no alargarme, pero el Señor nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye, nos ama, es nuestro refugio, es el que nos cuida, nuestro escondite, nuestra disciplina, incluso es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, eso es lo que nuestros hijos deben reconocer en nosotros. Em, En Efesios 6, 1, 4 vemos que fue lo que hizo Isaac con su padre. Obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, aquí quedó mal escrito, según la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, esa es nuestra tarea. Y Colosenses 3, 20, 21 nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esto también es importante porque hay que instruirlos, disciplinarlos, guiarlos, amarlos, cuidarlos, pero también hay un límite. Porque la mamá que es gotera o el papá que todo el tiempo está, que solo se expresa y habla para gritar y castigar y regañar porque el resto está todo el tiempo en sus ocupaciones y demás, pues eso también exaspera a los hijos y los desanima en el camino de la fe porque dicen, pues si esto es Dios, esto es la fe, que todo el tiempo me delora, que todo el tiempo me regañe, pues como que no. Son niños, se están formando, o son jóvenes, o ya son adultos, y pues dicen, yo ya no estoy para esto. Pero Isaac lo hizo. Obedezcan a sus padres en todo, porque esto era agradable al Señor y él lo hizo. Y en Primera de Pedro 5:2-5, pastoreen el rebaño de Dios. ¿Cuál es el rebaño que tenemos a nuestro cuidado? ¿Cuál es la primera Keilah que tenemos a nuestro cuidado? No por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con los niños que cuidan, con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Otra vez, uno da de lo que tiene y la única forma de ser un ejemplo es cuando uno ya se ha llenado de algo, educarse a uno mismo. Sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, el papá de todos, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Que el Señor nos permita recibir una de sus coronas por causa de lo que hicimos criando a nuestra familia. Asimismo, jóvenes, sométanse a sus líderes. Es más difícil a un joven que está creyendo que todo lo sabe, que ya está por encima, que tiene más conocimiento, más ciencia, que maneja mejor la tecnología, pero no así, pues que nuestra oración entonces sea para que nuestros jóvenes se sometan. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y bueno, como vamos aquí de tiempo, son las 8:27. Alejita, ¿te parece si paramos aquí y damos los últimos 5 minuticos para dudas, preguntas, comentarios y demás? Sí, Carita, está bien. Listo. Entonces quedamos en el ahora sí. Listo, mi Alejis. Entonces, pues, no sé si alguien quisiera, pues, comentarnos algo. eh, Dudas, preguntas, comentarios. Ya voy a dejar de Animar contestar. las mujeres que tenemos un tiempito para aprovechar de pronto este tema, si tenemos alguna pregunta. Martica, ¿quieres comentarnos algo? Bienvenida a abrir tu micrófono. Ay, no. Buenas noches. Vamos a retomar mi pantalla. Gracias a Karen por la enseñanza. Algo que me venía a la mente mientras que Karen hablaba de la responsabilidad tan grande que tenemos como padres y que nuestros hijos son como ese espejo, ¿sí? De lo que nosotros hacemos. Pero sí animo a los padres que tengan cuidado de sus hijos con las amistades, porque la palabra dice que las malas amistades dañan las buenas costumbres. Y sí hay mucha influencia en nuestros jóvenes cuando por rebeldía, por lo que Karen estaba compartiéndonos de que de nada nos sirve hablar, enseñar, hacer, orar, todo, si de verdad no somos ejemplo en nuestras casas para nuestros hijos. Creo que muchos hemos venido de ese contexto cuando hemos educado a nuestros hijos y no hemos conocido del Señor o cuando no conocimos inmaduros y seguíamos en nuestros delitos, pecados y nuestros malos ejemplos, pero sí animo a los padres que no descuiden, a los padres y a las mamitas que están más en casa con los hijos, no descuidar a sus hijos de las amistades, porque realmente sí influyen mucho en la vida de los chicos. Yo sé que cuando se educan los hijos bajo el temor del Señor, hay mucha ventaja de que ellos no se desvíen. Pero sí, yo me acuerdo cuando Daniel estaba pequeño y los chicos del colegio decían, es que hasta que no dañemos a Henao, porque le decían Henadito, hasta que no dañemos a Henadito no vamos a quedar contentos, ¿sí? Y abiertamente lo decían, y eran chicos
que querían hacer el daño. Y sé que pasa eso con muchos de nuestros chicos, que cuando los ven diferentes o que quieren agradar a Dios o todas esas cosas, el enemigo quiere hacer daño a través de los amigos. Entonces es eso lo que quería aportar. Muchas gracias. Martica, muchas gracias. Así es, tenemos que ser no solo, pero imagínate, bueno, ya que cuentas la historia, ¿cómo sería la casa de esos niños para que ese fuera su pensar sobre alguien que es diferente a ellos, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a guiar a nuestros hijos conforme a su voluntad. Y sí, hay que guardarlos, hay que, no los podemos meter en una burbuja, hay que educarlos, pero una cosa, no es difícil. No es, perdóname, no es fácil. Esto precisamente al principio del libro, la introducción nos dice, parece una tarea imposible, pero el Señor nos está ayudando y nos está guiando en esa tarea. Dice aquí que dos personas levantaron la mano, estoy mirando. Es Martica que volvió a levantar la mano, pero ya la bajó y Ah, es ok. Vivis Osorio que tiene pendiente un comentario. Vivis, adelante. Gracias. Mira, quería primero agradecerle al Señor porque nos permite este espacio y algo que dijo al principio Karen que me pareció muy bueno es no fingir, ¿no? No podemos fingir algo que no sentimos y en este caso en el camino de aprender la Torah es viva y al decir que es viva es porque con nuestras acciones hacemos que ocurran cosas buenas en nuestra vida, especialmente en nuestra familia y en nuestros hijos. Entonces, tener la Torah viva hace que uno no finja absolutamente nada, sino que pueda demostrar con toda la fe, sin querer ser perfectos, porque estamos en el camino de la perfección, pero sí demostrarle a nuestros hijos que esa fe y esa Torah viva hace que surjan cosas buenas en la vida de ellos, en el contexto donde estén en el colegio, en el jardín, en la universidad, en cualquier lugar donde estén en su trabajo, propiamente pues en su familia, en la comunidad, en todo lado. Entonces eso me parece súper importante resaltar porque es una enseñanza a nosotros como padres de no tener duda en querer vivir con acciones la Torah viva para enseñarle a nuestros hijos. Gracias. Vivis, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos en este espacio nuevamente este lunes. Tenemos una cita con el favor del Eterno al último lunes de cada mes y estamos previendo que tenemos muchos festivos. Entonces estaremos dando de pronto anuncios, indicaciones particulares para cuando haya festivo y justo se nos cruce con nuestro espacio para no alargar más este encuentro que ha sido o es de tan gran bendición para nosotras. Yo quería aprovechar para hacer una pequeña propagandita antes de que se me vayan y es que cada mes, justo el último Shabbat de cada mes, estamos teniendo un espacio para conversar temas de crianza y de lo que ustedes quieran, pedagogía, nutrición, por cada rango de edad. Y este mes le corresponde a los papás de jóvenes de 16 a 18 años. En el chat les dejé el link para que por favor se inscriban y hagan sus preguntas. Es anónimo, vamos a, primero que todo, respetar la intimidad de los hogares, la intimidad de los niños, no vamos a exponer a nadie, pero usted tendrá la oportunidad de preguntar cosas que de pronto son tabú, cosas que de pronto no se hablan y ingreso, en este rango será ingreso a la universidad o no sé, lo que usted quiera preguntar para que nosotros podamos tener a las personas adecuadas y extiendo de una vez la invitación a Karencita para que nos acompañe en el conversatorio. Sería de gran utilidad y un gusto poder contar contigo, Karencita, por esta sabiduría que nos has transmitido. Yo quiero agradecerte en nombre de todas el tiempo que has dedicado a este estudio, de tu familia sacas para darnos también a nosotras y tus hijos. Yo tengo oportunidad de darles clases y son niños de bendición. Que el Eterno continúe permitiendo ver esos frutos del esfuerzo, tu trabajo, de tu amor hacia tu familia, Karencita. Entonces, a todas las mujeres, muchas bendiciones. Y mi Karencita, ¿quieres decir algunas palabras de cierre para despedirnos? Bueno, más que palabras, yo creo que sería como orar.
y darle gracias al Señor por Perfecto. este tiempo. Entonces, pues si ustedes me permiten, lo hago yo y ya quedamos despedidas también. Bueno, antes de todo, por favor, háganme saber si el espacio les parece como que debería manejarse de otra manera, o sea, como retroalimentarnos para construir y mejorar. Obviamente yo hago lo que puedo desde la perspectiva que yo tengo, pero pues de pronto aquí haya personas que tengan una visión diferente o que me puedan aportar o que quieran ayudar también si tienen el libro o si necesitan o si lo requieren pero también quieren aportar con su visión o si al principio quieren decir algo, por favor. Esto es un espacio en construcción. Digamos que yo me ofrecí voluntariamente a ser la monitora, pero no, digamos que no, esto no es solo mío, esto es de todas y pues les agradezco por favor la retroalimentación, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, a través de Alejita, puede ser, yo creo que es más fácil canalizar todo ahí, que Alejita me reenvíe a mí, o bueno, si tienen mi contacto, pues también yo lo recibo sin ningún problema. Por favor. Mi Karencita, sí, señora. Yo justo quería decirte entonces que el canal de pronto de Mujeres Jovel, el más práctico es escribirle a Alejita, todas tenemos su número. También Sí, tenemos un correo electrónico que es el mismo de nuestro YouTube. Acuérdense que todas estas charlas están siendo grabadas y se suben al canal. Y el correo es mujeresjovel@gmail.com. Muy sencillo. Por si quieren hacer sus preguntas ahí de pronto, estamos muy pendientes también de responderles. entonces creo que, bueno, esa era como, entre paréntesis, así, pausa comercial y bueno, ya, entonces, muchas gracias a todas por dedicar de su tiempo, por tener la paciencia para escucharme. Quedo pendiente también, obviamente, de todas las dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, PQRS, a través de Alejita. Entonces, bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos guíes en este camino, que no nos sueltes de tu mano, Señor, y que nos permitas presentar delante tuyo el fruto, Señor, del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación que hemos invertido en nuestros hijos, Señor, a las profes de la comunidad también. Hay tantas personas aquí que son cuidadoras y no necesariamente están solo por sus hijos, sino pensando y velando en el bienestar de otros niños o incluso de sus hijos ya grandes. No sé, Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Yo te ruego, Señor, que lo que sea paja, lo que no viene de ti, Señor, lo que sea de mi propia cosecha o que no edifique, tú, Señor, lo arranques, porque tú eres el dueño del campo, tú eres el que tiene autoridad para sembrar, para cosechar y para decidir qué se queda, Señor, y qué se va. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, guíanos conforme a tu palabra, danos de tu espíritu, Señor. Está escrito y hoy lo leíamos que si alguien quiere o necesita sabiduría, Señor, te la pidamos. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Danos sabiduría para educarnos a nosotros mismos, para cuidar, Señor, para esforzarnos, Señor, en crecer en sabiduría, en ciencia, en palabras, Señor, en discernimiento, en tus dones, Señor, para poder dar frutos también, Señor, que edifiquen nuestro hogar. Yo te ruego, Señor, que tengas en cuenta el corazón de cada mujer que está acá, sus necesidades, sus angustias, sus anhelos, sus temores, Señor. Pero sobre todo, Señor, permítenos conocer tu voluntad, porque está escrito que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y esto es fe. Este libro nos habla de la emuná, del trabajo personal y del educar a nuestros hijos, Señor, educándonos primero a nosotros mismos. Permítenos dar fruto abundante, Señor, y lo que haz de nosotros buena tierra para tu palabra, que demos fruto conforme a tu voluntad y lo que no, Señor, ha de servir, a edificar, que sea arrancado. Ayúdanos a ser siervos útiles, Señor, siervos fieles en tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muchas gracias, Karencita, y muchas gracias a todas las mujeres. Vamos a detener la grabación y podemos despedirnos. Claro.